Y hoy vamos a hablar, no sé si ya pusieron a grabar la prédica, gracias. Una palabra que el Señor me ha regalado, estaba así como que dándome vueltas. Mami, bájale un tricito, a esto está muy alto. Me siento yo así como saturada. Toda la semana la tuve como en mi cabeza, rondándome, y, y el Señor me iba dando cositas y las iba apuntando, amén. Y he titulado esta mañana, el éxito es la presencia de Dios, amén. Nosotros generalmente creemos que el éxito está marcado por tener muchas cosas, ¿cierto? Y entre más cosas tengamos, entonces más exitosos creemos que somos, ¿no? Pero el éxito realmente no está basado en eso. Nosotros podemos tener todo y ser miserables. Léase la Biblia, Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Tenían todo, pero el Señor les dice, ustedes están ciegos, pobres, miserables, desnudos, vagabundos, desgraciados, dice en una versión. Y qué fuerte es estar así, ¿cierto? Y era un territorio de riqueza. Donde estaba la iglesia de la Odisea había riqueza, había bendición. La gente, tanto así que hubo un terremoto en el año 70 más o menos y ellos no tuvieron necesidad de pedir que nadie los ayudara. Imagínense que en esta época hubiese un terremoto fuerte en alguna nación y no tuviese necesidad de que nadie los ayudara porque tienen tanto recurso para levantar, para volver a edificar. Así era la iglesia de la Odisea, tenía todo. Pero como Dios es el que conoce el corazón, les dice, es que la verdad ustedes se creen ricos, pero son pobres. Ustedes creen que tienen buena visión, pero ustedes están ciegos, les dijo el Señor, parafraseando el texto, cuando les dijo, les aconsejo que de mí compren corilio. ¿Mm? Estaban ciegos, estaban desnudos, ellos creían que porque se vestían con lino y con los mejores Dolce y Gabbana de la época, ellos estaban, mejor dicho. Y el Señor les dice, ustedes están desnudos. Qué fuerte es que nosotros siempre tenemos un concepto de éxito basado en lo que hace el mundo, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que Elon Musk es un hombre exitoso, podríamos decir que Trump es un hombre exitoso, podríamos decir de muchos que son exitosos. Amén. Pero el éxito no es eso. El éxito es tener la presencia de Dios. El éxito es saber que Dios está con nosotros. Saber que su presencia nos acompaña de mañana, de tarde, de noche, a mediodía, cada segundo de nuestra vida. Y vamos a hablar de un hombre que experimentó el éxito desde la cautividad, desde el horno de fuego, desde la persecución, experimentó el éxito. Amén. Y ese es Daniel. ¿Cuántos han escuchado hablar de Daniel? Yo creo que todos, ¿cierto? Daniel tiene hasta canción. Daniel en el Foso de los Leones, para los niños y para los adultos. De Doris Machín es la canción de Daniel. Y encontramos a Daniel en medio de una situación difícil. Daniel estuvo en cautiverio, Daniel fue llevado de su tierra a Babilonia. Pero como él tenía el éxito dentro de él, no por la cama, el mueble que había dejado allá en su tierra, él tenía éxito dentro de él. Fue un hombre que tuvo la capacidad de servir a 4 reinos y que todos expresaran de él cosas buenas. Fue un hombre capaz de vivir en medio de un cautiverio dando lo mejor. Entonces aquí es donde encontramos que el éxito no son cosas. El éxito es la actitud que nosotros tomamos frente a las situaciones, frente a las pruebas que pasamos, frente a las adversidades que pasamos, frente a las desavenencias que pasamos. ¿Cómo tomamos la actitud? Yo ayer atendí a alguien y me dolía mi corazón porque esta chica me decía que odiaba su vida. Es que yo odio la vida, yo odio mi vida, yo no he logrado nada, yo no sirvo para nada, o sea, todo lo hago mal, todo me sale mal, todo lo que yo he soñado, nada se me ha dado. Y le veía su cara triste, tan atribulada, y sonreía, pero como una fachada. Y yo me quedé mirándola y yo
ella me expresó eso y yo le dije, ¿tú crees que tu vida es miserable cuando Dios te bendice tanto? Me dijo, no, pastora, es que todo me ha salido bien, todo me ha salido mal, a mí nada me ha salido bien. Le dije, ¿sabes cuánta gente desearía tener la libertad que tú tienes financiera? De poder salir, poder entrar, ir, hacer. No decir, ay, me faltan 1.000 para el pasaje, no. ¿Cuánto hay que pagar? Ah, lo paso. Y ella decía, no, yo no siento felicidad, yo no siento alegría, yo ya no volví a soñar. ¿Por qué nosotros le llamamos al éxito solamente lo que nosotros creemos que vinimos a hacer, en lo natural, cuando hay tanta bendición de parte de Dios espiritual? Cuando su misericordia se ve en todas las cosas, cuando la mano de Dios está en nuestros hijos. Y yo esta mañana lo decía en la oración, ¿cuánta gente lucha con sus hijos? ¿Cuánta gente sabe que sus hijos están en las drogas, en el alcohol, que se van de farra y no llegan en 2, 3 días? ¿Cuántas personas no sufren? Y decimos, ay, el hijo de tal es exitoso. Ay, el hijo de o tal es bendecido porque tiene una casa, porque tiene un carro. Y tiene tantas situaciones que puede tener internamente en su casa. Hay gente llena de dinero depresiva. Hay gente con mucho dinero, pero que no cuenta con una familia. Están solos en el mundo. ¿Sabe? Un día yo estuve rodeada de lujos, de plata, pero yo sentía que no tenía nadie, porque cuando necesitaba hablar con alguien no había nadie. Mi esposo no estaba, mi mamá y mi papá no estaban, y estaba sola, pero tenía dinero, podía ir a comprar lo que quisiera. Pero ¿sabe que eso no es éxito? Eso es simplemente una consecuencia de buscar a Dios, y el Señor lo dice en su palabra: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Entonces, el éxito de este mundo es la respuesta de un corazón que busca a Dios. El éxito que nosotros podamos vivir en este mundo es la respuesta de un corazón que busca a Dios. Porque el Señor lo dejó claro: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo de este mundo: la salud, el trabajo, la casa, el carro, la beca, los hijos, todo eso naturalmente es de este mundo. Entonces somos exitosos cuando buscamos el reino de Dios, y cuando vemos la vida de Daniel, vemos a un hombre que estuvo en diferentes situaciones, padeció diferentes situaciones, le cambiaron el nombre. El nombre da una identidad, y él tenía, en su tierra tenía un nombre, pero cuando llega a Babilonia le ponen otro. Le cambiaron, le quisieron cambiar su identidad. Quisieron que él tuviera la identidad de Babilonia, quisieron que él comiera de la mesa del rey, porque como era parte de esa gente que zápatras que estaban trabajando para el rey, tenían que comer de la mesa del rey. Quisieron cambiarle su alimento. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en lugares donde nos quieren llevar a hablar como ellos hablan? De llevarnos a comer lo que ellos comen. Ay, tómese una, que eso no pasa nada. Uno sabe que no pasa nada. Pero ¿para qué voy a perder mi tiempo tomándome algo que no bendice mi cuerpo, cierto? O, ay, ¿qué fue lo que le contaron? ¿Para qué? ¿Yo para qué me voy a involucrar en chismes? ¿Para qué me voy a dejar cambiar mi identidad? Si yo tengo una identidad que Dios me puso, me dieron un nombre. Y vemos a Daniel, que fue un hombre que no se dejó contaminar, que no se dejó cambiar su identidad. Lo que él tenía aquí, él lo guardó. Y la palabra dice que muchos serán engañados en los últimos tiempos. Porque hay gente que tiene el chip, pero que no ha sido convencido del chip del reino. Y se van a dejar cambiar su cosmovisión, su creencia, su pensamiento. ¿Usted sabe cuánta gente se va a dejar marcar? Aún dentro de las iglesias,
¿Cuánta gente va a ser llevada por el desespero de comprar algo y se van a dejar marcar? Porque recuerde que Cristo viene por la iglesia y se va la novia, pero queda otro mundo de gente que se va a seguir congregando así sea a escondidas, pero que a la primera oportunidad o a la primera necesidad van a salir corriendo a buscar la provisión de este mundo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos permitido que nos cambien el chip? ¿Cuántas veces hemos estado con personas que en su forma de hablar nos hacen cambiar la forma de hablar, de pensar? No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba mucho cuando íbamos a Medellín, que de tanto estar en ese ambiente y ese hablado arrastrado, yo terminaba hablando arrastrado. Sí, porque ellos hablan como arrastradito. Y yo terminaba hablando así, como que se le pega a uno, ¿cierto? Se le pegan las costumbres de otro lugar. ¿Cuánto más el diablo no anda buscando cómo se nos pegue todo lo malo? ¿Cómo contaminarnos con lo malo? Para llevarnos a tener un éxito natural, un éxito de mentiras. ¿Cuánta gente le ha entregado su alma al diablo por tener éxito en esta tierra? Y creemos que no pasa nada. Pero un día Dios pedirá cuentas de que nosotros hicimos pacto o entregamos cosas que ni siquiera nos eran lícitas entregarlas porque no nos pertenecen. Y dice que nosotros no nos pertenecemos. No somos dueños de nosotros, dice la Biblia. El dueño de nosotros es el Señor, amén. Y yo pienso que aunque Daniel no estuvo en la gracia, estuvo mucho tiempo antes de la gracia, Dios le permitió conocer la gracia. Porque Daniel no se vendió. Daniel cuidó la presencia. Daniel no dijo, ay, pues sí, a la hora 20 está como rico esa lechona del reino. Está como bueno esos jugos. Está como chévere todo eso, ¿no? Él simplemente cayó. Él simplemente dejó que Dios hiciera. Él simplemente dijo, no importa lo que pase, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y sabe que a veces nosotros somos de los que no sabemos en realidad qué es lo que tenemos que hacer. Daniel fue a Babilonia, pero Daniel tenía claro lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos envía a lugares tenebrosos, a lugares oscuros, pero no sabemos lo que tenemos que hacer? Y Daniel supo lo que tenía que hacer, amén. Y como primero vamos a encontrar que cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, vamos a tener éxito. Y lo primero que vamos a recibir de parte de Dios es conocimiento y sabiduría, inteligencia y sabiduría. Son dos cosas diferentes. La inteligencia es todo el conocimiento que yo recibo y lo sé aplicar. Sé cómo hacerlo. Un ejemplo, el que sabe desarmar un teléfono, inteligencia, aprendió a desarmarlo, lo sabe arreglar y lo sabe volver a armar y le queda completamente igual a como estaba. Eso es inteligencia. Sabiduría es saber aplicar lo que sé en todos los momentos. Yo puedo estar lleno de conocimiento y no tener nada de sabiduría. Puedo estar lleno de conocimiento, haberme hecho el magíster de teología, poder haber hecho Rema, poder haber hecho CEDCO, poder haber hecho el seminario bautista, haber estudiado allá en el otro lado del charco, haber hecho muchas cosas. Pero si no sé actuar con sabiduría, lo único que tengo es ¿qué? Conocimiento. ¿Y sabe qué pasaba con Daniel? Que Daniel tenía conocimiento, pero sabía aplicarlo. Porque cuando le dijeron, usted tiene que comer de lo que el rey pone en la mesa, él le dijo al eunuco, espere, porfa, déjeme comprobarle que si yo como frutas, verduras, legumbres, que si yo tengo otro tipo de dieta, voy a estar mejor que si me como lo que hay en la mesa del rey. Los babilónicos, que son los mismos caldeos, los de Ur de los caldeos, de donde salió Abraham, ellos todos lo sacrificaban a los ídolos antes de comérselo. Las vacas, el perro, el chivo, la rana, todo lo que se comiera era sacrificado a los ídolos antes de que se lo comieran. Y Daniel en su sabiduría
porque tenía el conocimiento y sabía quiénes eran los babilónicos, y en su sabiduría pudo aplicar lo que él sabía. Dijo, Señor, no, yo no voy a hacer esto, yo no te voy a fallar, yo no voy a salir de tu presencia. Y para muchos fue simplemente dejar de comer manjares de la mesa del rey. Pero iba más allá, era una contaminación que iba a entrar por su cuerpo, porque lo que había ahí era sacrificado a los ídolos. Él dijo, no lo voy a permitir. Yo tengo sabiduría y tengo inteligencia. Daniel capítulo 1 del 3 al 16. Yo voy a leer para ustedes aquí. Dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá. ¿De dónde era Daniel? De la familia real. Pero a nosotros a veces se nos olvidan las reglas de la realeza, de la familia real, y actuamos como la gente del montón, porque se nos olvida de dónde venimos. Y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes, sanos, fuertes y bien parecidos, o sea, bien guapos. El Daniel era bien simpático. Le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. O sea que Daniel era políglota, se sabía varios lenguajes. El rey le asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías y Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá, la tribu de los adoradores. La tribu de Judá es la tribu de la gente que adora a Dios. De ahí salieron los adoradores del Señor. El jefe de Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe de Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de que mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino, si se vuelvan pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandara a decapitarme. Entonces Daniel habló con él, con el asistente que había sido designado por el jefe de Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los días, compara nuestros aspectos con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. Amén. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios dejó una dieta para el pueblo de Israel, ¿cierto? Dios les prohibió algunas cosas. ¿Y qué día escuchaba a un rabino? Él tiene unos estudios muy bonitos, me gusta escuchar a veces los estudios de él, porque no son totalmente judaizados, sino que son abiertos a diferentes culturas, religiones, como él le llama. Y él decía que la comida que Dios le dijo al pueblo de Israel que comiera, el Señor se la dio porque sabía que era saludable, porque sabía que le iba a bendecir ese alimento, sabía que había tipos de comida que le iban a afectar al cuerpo. ¿Sabe por qué ahorita usted va a los centros donde entregan medicamentos y sabe por qué hay tanta gente que del 100%, el 99% reclama los mismos medicamentos?
Todos reclaman pastas para la tensión, todas las mujeres tienen tiroides, todas las personas son diabéticas. Esas son las enfermedades que predominan. La mayoría de personas tiene problemas al corazón, tiene que tomarse la aspirina. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios nos dejó una dieta, porque Dios nos dejó una forma. Y pueden decir que fue para el pueblo de Israel, pero como decía aquel hombre, ¿qué tal si nosotros decidimos comer como comían antes? ¿Qué pasará con nuestras vidas? Y lo vemos en Daniel. Daniel no tuvo problemas de salud. A Daniel no le molestó la tensión, no le molestó la diabetes. Y se alimentaba con lo que Dios había creado para que nos alimentáramos. Y si eso pasa con algo natural, ¿qué pasará con algo espiritual? ¿Qué pasará si nosotros nos alimentamos de esta dieta? ¿Qué pasará si nosotros decidimos comer de esta comida y no de la mesa del rey, de la mesa del mundo? ¿Qué pasará si nosotros comemos la presencia de Dios y no comemos las noticias de allá? Como decía el hermano Javier, las noticias hoy en día todo es mataron, secuestraron, robaron, el hijo mató a la mamá, el papá mató a los hijos y a la esposa, niños violados. Estamos como en Sodoma y Gomorra. Y yo que ya lo compartía en el devocional. Los hombres de Sodoma no se querían acostar con las mujeres que le estaba entregando Lot a sus hijas y no quería acostarse con ellas. Los hombres querían violar a los ángeles que estaban dentro de la casa de Daniel, de Lot. Tenemos un mundo perdido y a veces nosotros nos alimentamos de ese mundo, directamente o indirectamente. ¿Sabe que yo soy de las que pienso que muchas veces hay canciones que no tienen un contexto perverso, seculares? Pero ¿qué me edifica eso que voy a escuchar, que voy a poner en mis oídos, que aunque parezca que no tiene un contexto perverso, no me edifica nada porque no adora a Dios? Porque habla de mi sufrimiento de mi alma, porque habla de una experiencia que vivió otro y la experiencia que vivió otro me puede afectar a mí, porque la letra, la música son emociones y se mueve un lenguaje interno y un lenguaje externo. ¿Cuántas veces nos alimentamos de, ay, esta canción no es tan mala, no dice nada malo, habla de amor y el amor de ese no es el amor mío? Entonces, ¿de qué me estoy alimentando? ¿De qué mesa estoy comiendo? Y creemos que no pasa nada. Y lo vemos como que eso no pasa nada. Sí pasa, porque su alma se afecta, sus emociones se afectan. Mire, yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Hay canciones que están dentro del rango de cristianas que no son cristianas. La música debe de adorar y exaltar a Dios. Y hay canciones que aunque a nosotros nos gustan, porque son de jubileo, son de gozo, son de eso, no adoran a Dios. No exaltan a Dios. Muchas veces hasta nuestra alma es la que se sacia con estas canciones. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, sí, soltamos, ¿cierto? Pero en algún momento esa canción es algo tan sentimental que muchas veces no se mueve el espíritu, sino se mueve el alma. También levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Quién dijo que un cristiano vive desalentado? ¿Quién dijo que un cristiano no tiene fuerzas para levantar sus manos si está en el espíritu, se supone? Eso se queda para los nuevos. O esas canciones de Anel Moreno. Un jardín de rosas, cortémonos las venas más bien. Un jardín de rosas. O las de Tercer Cielo. Muchas de Tercer Cielo. Cantándole al muerto. Algún día estaré yo allá contigo. ¿Y qué tal que se haya ido para el infierno? Estoy declarando que me voy para el infierno con ese. ¿De qué mesa estoy comiendo? ¿Sabes? Yo he aprendido a pesar tanto la música.
Y por eso yo soy tan cansona con la música. A mí no me gusta cualquier artista. A mí no me gusta la alabanza de cualquier manera. ¿Por qué? Porque entendí que tengo que venir es a adorar a Dios. No a que a mí, ay, es que a mí me gusta. No, no es que me guste. Es que adore a Dios. Que mi danza, mi adoración sean para Él. ¿De qué mesa comemos a veces? Y está servida en la mesa del Señor. Pero hay canciones que no adoran a Dios. Son bonitas porque a veces nos ayudan en nuestro proceso. Y la cantamos y decimos, sí, de verdad que estamos convencidos que solamente ha sido Dios, pero que no adoran a Dios. Y nuestra boca debe adorar a Dios en todo tiempo. Y vemos a Daniel. Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con esa mesa, se ve bonita, se ve chévere, hay hartas cosas bonitas ahí, pero no ricas, deliciosas. Usted sabe que eran los manjares del rey. Pero el Señor dijo, pero Daniel dijo, no, yo no me voy a sentar a comer con la mesa del rey. Yo voy a hacer una dieta diferente. 4 hombres en medio de un imperio babilónico sanguinario tomaron la decisión de no contaminarse con lo de afuera, de no permitir que nada los contaminara, para poder demostrar que la presencia de Dios estaba con ellos y que el éxito no estaba en Babilonia, que el éxito estaba dentro de ellos. ¿Sabe qué pasa con nosotros? El éxito está dentro de nosotros. El éxito mora en nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros, se baña con nosotros, come con nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo a Pablo y a los discípulos y a las mujeres del primer siglo exitosos? El Espíritu Santo, el poder que había en ellos, el poder que ellos recibieron allá en el lugar alto. Eso fue lo que los hizo exitosos. ¿Qué hizo exitoso a Daniel? Conocer la palabra y no dejarla, llevársela con él. Puede que él no se hubiese podido llevar. Acuérdese que antes no era esto. Eran un montonón de rollos y de rollos y de rollos y pesados. Imagínese uno deportado y con un poco de rollos al hombro. Decía Sujéis, cuando yo me vine de Venezuela a Paz, dejé todo mi material de maestros. Imagínense si ella se hubiese traído todo el material que tenía en la iglesia de maestro de escuela dominical. No trae ropa para vivir acá en Colombia. No trae nada. Pero qué fuerte es que nosotros a veces dejamos la palabra física y también la dejamos espiritual. Y cuando llegamos nos hacemos al territorio donde estábamos. Por eso les ponía el ejemplo de cuando llegamos a alguna ciudad terminamos a veces hablando como habla la gente de ese lugar. Cuando estamos varios días nos dejamos contaminar porque tenemos una esencia. Yo veo a mis hermanos y mis hermanos llevan viviendo en Boyacá, lo que tiene mi hija Valentina, 18 años prácticamente. Y yo hablo diferente a mis hermanos. Ellos ya hablan como habla la gente de Boyacá. Tienen ese acento. ¿Por qué? Porque llevan muchos años viviendo allá. Porque, entre comillas, hay la contaminación del ambiente. Todo el mundo habla igual y yo empiezo a hablar igual. Pero nosotros tenemos que permanecer en la identidad que Dios nos dio, sea que estemos en la China, sea que estemos en Uganda, sea que estemos en África, donde quiera que estemos, la intimidad con Dios y la identidad de Dios no se puede perder en nosotros. Hay gente que se va del país y empiezan a hacer cosas de otro país y dicen, es que mi pastor ya no me está viendo. No importa, Dios lo está viendo. Dios sabe lo que usted hace allá, en Malasia, en las Islas Gorgonas, donde vaya, Dios sabe lo que usted hace. Puede que el pastor no lo vea, pero sí Dios lo ve. Daniel supo ser el mismo en Judá, supo ser el mismo en Babilonia, bajo el imperio de Darío, bajo el imperio de Belsasar, bajo el imperio de Ciro, bajo el imperio de cada rey, supo ser el mismo.
Aún en el foso de los leones, supo ser el mismo. De otro se hubiera desesperado, hubiera dicho, no, yo boto la Biblia, la quemo. ¿Dónde la echo? Venga, la echo en vez de que me echen a mí. Que la quememos, que se la coman los leones, que pase lo que tenga que pasar, pero yo no me dejo llevar allí. Pero dentro de ese lugar, tanto los amigos de Daniel como Daniel vieron la gloria de Dios, vieron la presencia de Dios. Había uno entre ellos poderoso. Entre los leones había un león poderoso. Entre las llamas había una llama poderosa que no se apagaba, que no los iba a dejar en vergüenza, porque el éxito no está en hacer lo mismo que otros hacen, en copiar los moldes del mundo. El éxito está en tener la presencia de Dios, aunque estemos pasando el Niágara en bicicleta, aunque la vida puede que no nos sonría, aunque la tribulación esté, aunque la persecución esté, pero si yo estoy con Cristo, estoy seguro. Si yo tengo la presencia, estoy seguro. Si yo tengo la vida de Él en mí, estoy seguro. Pablo estuvo seguro bajo imperios tremendos. Los peores imperios de la época fueron después de Jesucristo. Tito, Tito, no me acuerdo ahorita, yo lo tengo anotado, pero no acá, donde estudié todas las clases de la iglesia, todo lo que les voy a enseñar en cuanto a la iglesia. Tantos imperios perversos y cómo prevaleció Pablo predicando el evangelio muchas veces solo, porque era exitoso en la presencia de Dios. Porque mientras estaba con grillos adoraba, porque mientras estaba perseguido adoraba, mientras estaba exiliado decía, vive Jehová para siempre, Él no me dejará, no me va a desamparar, yo voy con Cristo, tengo que anunciar el mensaje. Tener la presencia de Dios hace la diferencia. Pregúntele a José cómo fue exitoso. ¿Sabe qué pasaba con los violadores en Egipto? Los violaban otros hombres y los mataban luego. ¿Por qué a José no lo violaron y no lo mataron? Porque la Biblia dice que todo lo que José hacía le salía bien, porque Dios estaba con él, porque la presencia estaba con él. ¿Sabe que Dios ayer nos dio a nosotros, al pastor y a mí, una victoria muy grande? Que habíamos orado por muchos años y era un gigante que no se quería derribar de ninguna manera. Pero sabe que siempre tuvimos una palabra de parte de Dios y con esa palabra orábamos mañana, tarde y noche cuando nos acordábamos. Tú nos dijiste esto en el 2018 en la emisora de Caled. Señor, tú hablaste en la emisora de Caled por boca de un hombre que jamás en nuestra vida nos había visto. Y tú dijiste esto, esto y esto, Señor, y lo reclamamos y lo ponemos delante de ti y tú harás algo con ese varón y Dios nos dio la victoria ayer. Y no fue como él quería, fue como nosotros dijimos, porque es que nosotros mandamos, nosotros gobernamos la tierra, amado. Daniel no, el rey ni siquiera pudo hacer como él quería, porque Daniel gobernaba Babilonia. El poder estaba en Daniel. Y aunque hubiese un rey, era un mamarracho, porque Daniel logró hacer lo que él sabía que era correcto hacer. Y no tuvo necesidad de contaminarse, porque el conocimiento y la sabiduría nos la da Dios para que la usemos de manera correcta, para que seamos entendidos de cómo tenemos que usarla, para que no solamente tengamos el conocimiento y digamos, sí, acampa alrededor mío Jehová, sí, pero cuando viene la situación, entonces me desencuaderno, me desencajo y me salgo de casillas. No, ¿cuál es la sabiduría de esa palabra? ¿Cuál es la sabiduría de saber el versículo que todos los cristianos no sabemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿por qué cuando tenemos necesidades y dificultades? ¿Por qué no es Cristo el que nos fortalece, sino es la deuda, es la necesidad, es la amargura? Nos sentamos a llorar y a quejarnos. Luego no es Cristo el que nos fortalece. A veces es solo conocimiento, pero no hay poder dentro de nosotros, no hay presencia para actuar en medio de esa situación. Amén. Segundo, ahí mismo en Daniel 6, del 16 al 28,
No, la presencia de Dios nos protege y nos salva. El hermano Javier decía algo ahorita que por mucho tiempo a mí me ha llamado la atención y he entendido que la gracia se sale del modelo original de nosotros. Digo original de nosotros en cuanto a nuestra cosmovisión y nuestra forma de ver la salvación, ¿no? Pero el Señor salvó a ese hombre ladrón crucificado porque la presencia estaba en medio de dos ladrones. La presencia de Dios estaba en medio de dos ladrones. Y uno dijo, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ah, bueno, llévame contigo al paraíso. Ah, listo. ¿Quiere ir? Vamos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hizo curso de discipulado, no se bautizó. Esos son requisitos que uno pone como para que la gente aprenda un poquito. Pero para usted llegar al cielo solo necesita reconocer que Él es el Hijo de Dios. Él nos salva, amado. Obvio, a raíz de nosotros lo aceptamos, hay unos requisitos que nosotros debemos de cumplir, guardar su palabra, dejar de pecar, de maldecir, en fin, todas esas cosas que traemos, pero no quiere decir que no podamos entrar o que Dios no nos vaya a recibir si no hacemos un protocolo antes. La muerte de la cruz era la muerte para los ladrones. Jesús hasta mal juzgado fue. A él no le hicieron un juicio debido. No hubo un debido proceso, como dice el hermano. A él lo crucificaron porque estaba la Pascua y tenían que acelerar el tema de crucificarlo. Entonces vamos a crucificarlo. Esa no era la muerte para Jesús. En lo que eran las reglas del Imperio Romano. El Señor sabía que iba a morir crucificado. Pero si vemos la forma del Imperio Romano, esa no era la manera. La manera era otra. Pero ellos dijeron, blasfemia, crucifiquémoslo. Y a los que crucificaban eran a los ladrones. Pero este hombre en medio de dos ladrones y pudo ver la gloria de Dios. Dos ladrones y el Señor en la mitad. Y este ladrón dijo, uy, es que hay algo que estoy sintiendo aquí tan poderoso. Hay una gloria que estoy sintiendo tan poderosa. Este es el Hijo de Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le abrió los ojos. Porque Él nos salva. Dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios es maravilloso. Y mire lo que dice Daniel 6, del 16 al 18. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe de Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su servicio. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Mire Dios cómo guarda. ¿Sabe qué pasaba con los eunucos? Ustedes saben quiénes son los eunucos del Antiguo Testamento. Para los que no saben, eran los hombres que ponían al servicio del rey y les quitaban el miembro para que no sintieran placer, para que no sintieran gusto por las mujeres del rey, para que no sintieran gusto por las doncellas. En pocas palabras, los hacían homosexuales.
para que no sintieran deseos sexuales y no se cogieran a las mujeres del rey, porque recuerde que ellos cuidaban el harén. Cuando Esther, los que cuidaban el harén eran los eunucos, los hombres decapitados para que no pudieran tener relaciones sexuales y no dañaran el harén de las reinas, del rey. Pero mire cómo fue Dios que guardó a Daniel, que lo salvó de convertirlo en un eunuco. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor dice, hay unos que se hacen eunucos, hay otros que nacen eunucos, porque nacen sin miembros, y hay otros que los hacen eunucos, porque los obligan. Eso era el Antiguo Testamento. Así operaban todas esas ciudades ajenas a Israel. Aquí se quitaban prepucios en Israel y allá quitaban miembros viriles para que los hombres no funcionaran. Y es lo que estamos viendo ahorita. Hombres que no sienten por mujeres, sino que sienten por hombres. Amén. Pero vemos cómo Dios los salvó y dice que tenían mejor aspecto y que estaban 10 veces más capacitados que brujos y que hechiceros de la época. Qué glorioso que la presencia de Dios morara a nosotros a tal punto que donde entráramos estuviéramos 10 veces más capacitados que la gente del mundo, que la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Pero desafortunadamente, y siempre lo he dicho y no tengo pena de decirlo, la iglesia está llena de gente vacía en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque la religión dijo que todo era pecado. Porque la religión dijo que Cristo venía, que para qué estudiar, para qué capacitarse, para qué tener un buen empleo, para qué ser un empresario si Cristo venía. Eso era lo que yo escuchaba. Y recuerde que yo me congrego desde que tengo uso de razón porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Y eso era lo que decían. ¿Para qué estudiar si Cristo viene pronto? El gran predicador Gigi Ávila mandó a quemar todos los televisores en la época porque eran del diablo. Y él tenía un canal de televisión por donde la gente lo veía. Vea qué ilógico las cosas de la vida. Y hoy en día si queremos alcanzar puestos políticos, cuando ya todo está minado. El hermano Javier se mueve en la política, lo sabe. ¿Cuánto se luchó para que ganara otra persona en Duitama, cierto? No. Ganó otra persona. Por más del doble. Y con unos ideales totalmente contrapuestos al evangelio. Pero mientras tanto los cristianos vivimos años y siglos en la iglesia, consintiéndonos entre nosotros mismos, mientras se levantaba afuera gente política, gente de poder, gente que, ¿quién se tomó el cine? Estados Unidos es el dueño del cine. Esa plataforma debió ser para nosotros, para sacar todas las historias de la Biblia. Pero la iglesia todo era pecado. Pero mire que Dios dice aquí que ellos aprendieron todo, conocimiento y ciencia, y fueron 10 veces más sabios y más entendidos que los que estaban ahí. Por eso yo soy de las que opino que la gente que estudia va 10 años adelante del que no estudia. Que la gente que lee va 10 años adelante del que no lee. Que la gente que se capacita va 10 años adelante del que no se capacita. Y sobre todas esas cosas está Dios, pero mire que Dios mismo permitió que ellos fueran inteligentes y sabios en una nación perversa y perdida. Pero muchas veces decimos, ¿para qué estudiar si Cristo ya viene? Miren, en el 1999, yo tenía como 14, 13 años. Y escuchaba en todas las iglesias, y yo creo que el hermano Javier sí sabe de Radio Mundial y Luis Palao y el Enfoque a la Familia y todos estos programas de la época, ¿no? Entonces mi mamá ponía una radiola que tenía y entonces era
enfoque a la familia, el mensaje de Luis Palao, el, el, ¿cómo? El hermano Pablo. Uy, mire, hermano, usted yo sabemos harto de lo de antes. Y era tremendo porque uno los escuchaba y solamente escuchaba decir, Cristo viene pronto, el Señor está mostrando, Cristo viene pronto. Y yo sé que uno debe anunciar la buena noticia. Pero había pastores que le decían a su congregación, vamos a dejar todo así como está, solo nos vamos a dedicar a buscar a Dios, porque Cristo viene pronto. Estamos en el 2025 y no sabemos si Cristo viene pronto. Una cosa es que yo esté preparada y otra cosa es que esté perdiendo el tiempo porque creo que Cristo viene mañana. Pueden ir mañana, pero yo tengo que estar preparada dentro de mí, no externamente. No por eso tengo que dejar de vivir. ¿Por qué Dios salvó a Daniel? Porque había un edicto que decía que ellos tenían que morir porque estaban adorando a otro Dios que no era el Dios que se adoraba en Babilonia. Porque no se adoraba la estatua del rey de Babilonia. Pero Dios lo salvó porque él tenía conocimiento. Y más que el conocimiento babilónico, tenía el conocimiento del Espíritu. Esto en algún momento se va a reventar. Y si me tengo que ir mañana, pues yo prefiero estar orando y buscando a Dios que irme preocupado y desesperado de la tierra porque no hice nada terrenal. Porque dejé tal cosa. ¿Qué tal? Imagínese Daniel diciendo, ¿y si me queman? No, yo mejor voy a vender la casa, voy a mandar una nota para que la arrienden y ese sueldo se lo den a tal. No, él estaba preocupado por lo importante. Porque recuerde lo que dijimos al comienzo, el que busca el reino de Dios y su justicia, el que busca la presencia, todas las demás cosas le son añadidas. ¿Sabe qué ha desatado la presencia en este tiempo en mi casa? Respuesta de Dios. Sorpresas de Dios, mirar el teléfono y ver respuestas de Dios. Estoy haciendo grupos de oración a las 3 de la mañana y ya los estoy formando, los estoy organizando. Y la idea es que a las 3 de la mañana estemos mujeres orando. Y ustedes saben que Dios se lo reveló a Aiken el miércoles. Mire, yo llevaba años que no hablaba con Aiken. Años. Él estuvo aquí en el 2019 con su esposa, recién casados. Y quedamos de que yo iba a Venezuela, que nos veíamos y no se dieron las cosas por todo lo que pasó en Venezuela. Y qué día yo le dije a mi esposo, vi unas fotos de ellos estaban con Alex Márquez en un evento en su iglesia, ellos tienen su iglesia en un polideportivo en la calle. Ellos sacan todos los domingos sus cosas, arman, vuelven y guardan. Y él decía, hay un grupo, hay mujeres que se están levantando a orar a las 3 de la mañana. Dios está levantando las mujeres. Y Dios está trayendo la presencia de Dios a través de mujeres que oran, a través de mujeres que buscan la presencia del Señor, pero no podemos dejarnos influenciar que porque afuera, si nos ven, nos van a hacer al lado, que si nos ven, nos van a crucificar, nos van a odiar, que nos odien. Pero hay que buscar su presencia porque es la respuesta para recibir salvación en momento de crisis. Habían 3 leones, aparecieron 4. El león de la tribu de Judá, Jesucristo, el Salvador del mundo, estaba con Daniel. Y no había venido el Señor, pero ya estaba con Daniel. Ya lo estaba rescatando, ya lo estaba ayudando. Si ellos sin la gracia pudieron vivir una vida de devoción a Dios, de presencia a Dios y de éxito para Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos la gracia? Ellos no tenían al Espíritu Santo, conocían a Yahweh, a Dios. Y el Espíritu de Dios lo conocían, pero no estaba dentro de ellos. Habitaba con ellos, se movía entre ellos, pero no estaba dentro de ellos. El Espíritu Santo viene a vivir en ti y en mí cuando Jesucristo muere y resucita y es glorificado. El Señor lo envía y dice que somos templo del Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Si ellos no lo tenían y hicieron proezas, ¿por qué nosotros no?
¿Por qué nosotros siempre buscamos la salvación en mano de hombres? ¿Por qué nosotros siempre buscamos la ayuda en mano de hombre y no en la mano de Dios? Nosotros buscamos derribar ese gigante con ayuda y buscando la ayuda humana. Y lo intentamos. Pusimos una demanda penal, hicimos un montón de cosas. No funcionó. Porque ¿sabe qué significa el nombre de Jairo? Para que tú te gloríes. Y el que se iba a llevar esa gloria era Dios, no el hombre. Ustedes se metieron y yo los saqué por amor. Ustedes se metieron y yo los voy a respaldar. Ustedes se arrepintieron y yo los voy a ayudar. Es con Dios, amado. ¿Quién le dijo a Daniel que no comiera de lo del rey? Él tomó la decisión. Y por cuanto él dijo, yo no lo hago, Dios dijo, yo te respaldo. Yo los respaldo. Métanlos al horno, métanlos con los leones, hagan lo que quieran. Que yo estoy con ellos. ¿Sabe qué pasó con Policarpo? Con otro discípulo de Policarpo y con un poco de hombres del Nuevo Testamento. Hicieron de todo para matarlos, con el propio Juan. Y pudieron matar porque había alguien entre ellos que los iba a salvar. La salvación de nosotros es Jesucristo. La salvación de nosotros es la presencia de Dios. La salvación de nosotros es el reino de los cielos. Usted ha visto que hay gente que usted dice, este sí me va a ayudar, y llega y hace ¡pin! Le cierra la puerta en la cara y usted, la nariz se la aplastó del portonazo que le metió. Que la ayuda viene de arriba, no del hombre. Dios usa al hombre, yo no digo que no. El hombre sí puede ser usado por Dios para ayudarte. Pero no cuando nosotros tocamos la puerta a ver si ese hombre me abre y me ayuda, sino cuando Dios lo obliga a abrir la puerta y salir en rescate por nosotros. Pero eso lo hace la presencia. Y a veces uno se tarda años entendiendo el poder de la presencia de Dios. Yo lo estoy entendiendo hasta ahorita y llevo años sirviéndole al Señor. Desde niña escuchando de la presencia de Dios. Pero hasta ahora es que estoy comprendiendo el poder de la presencia de Dios. Amén. El poder del poder de la presencia de Dios. Que no está basada en mí, sino en Él, en su poder, en lo que Él quiere hacer. Porque el recurso humano Dios lo ama, pero a veces no lo necesita. El recurso es de Él. Y Él lo hace como Él quiere. Amén. Entonces entendemos que Él nos salva de toda dificultad. Y Daniel 6:3, voy a volver otra vez a Daniel 6:3, dice que Daniel tenía un espíritu superior. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe de Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Amén. Pero ese no es el pasaje, yo creo que lo copié mal. Creo que es uno de estos últimos donde dice que ellos tenían un espíritu superior. Si alguien lo tiene ahí, porfa que me lo regale. En el 1, ¿cierto? 1:6. 1:6 o no, yo estoy leyendo el 1. Ah, no, espere, es que estoy en el 1, perdón, es 6:3. Qué pena con ustedes. Pronto Daniel, gracias. Pronto Daniel demostró ser más capaz que otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Hay otras versiones donde dice que Daniel tenía un espíritu superior, ¿cierto? En la Reina Valera. ¿Y sabe qué tiene que ver un espíritu superior? Una vida excelente. Dios pone en honra a la gente que tiene una vida excelente, no porque no se equivoque en este mundo. Las equivocaciones van a estar a la orden del día todos los días.
Pero un espíritu superior es aquel que por sobre todas las equivocaciones conoce la presencia de Dios y sabe dónde debe de ir en medio de toda situación, sabe dónde debe poner su confianza, sabe con quién debe estar. ¿Sabe qué pasó con estos hombres? Supieron dónde poner su confianza, por eso eran 10 veces capaces, por eso tenían buen ánimo, por eso tenían bendición, por eso eran los que ya cuando habían situaciones difíciles, ¿a quiénes llamaban? A Daniel y a sus amigos. Era ellos. Cuando José, ¿a quién llamaban cuando Faraón no sabía ni dónde estaba parado? A José. La Biblia dice que lo llamaron apresuradamente, o sea, como que mi hijo, arrístese. El reloj de Dios marcó la hora, llegó su tiempo. Vaya, afeítese, cámbiese, camine que Faraón lo necesita. Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con él. ¿Y sabe qué es lo antepuesto a este personaje? Daniel tuvo la facilidad y sus amigos de ir al foso de los leones y de ir al horno de fuego, convencidos de que la presencia de Dios estaría con ellos. Y vemos a alguien que tuvo mucho poder profético, pero que no tuvo conocimiento de la presencia de Dios. Y ese es Elías. Elías tenía poder profético para matar a los 400 profetas de Baal, pero se le apareció el demonio y lo mandó a la cueva. No es lo mismo profetizar que tener la convicción de que la presencia de Dios está con nosotros. Profetizamos, visionamos el don de ciencia. Los dones son dones y no tienen nada que ver con la presencia de Dios, amado, porque son un regalo y se usan. Dios nos usa. Dios usa el don, pero la presencia es algo que permanece, debe permanecer en nosotros. ¿Sabe que hay gente que es usada por el don? Y el don y la presencia viene en el momento y lo usa, pero después la presencia se va y esa persona sigue viviendo como si nada pasara. A mí me profetizó un habitante de calle con una llaga aquí grandísima en su estómago, a medianoche en una calle. Me dijo, mire, señora Luisa, yo me estoy muriendo, pero Dios a usted la va a usar. Y me dijo, mire el cielo, y era una noche estrellada, muchas estrellas. Y yo miré el cielo y me dijo, Dios me mandó a darle este mensaje. Así va a ser lo que Dios va a hacer con usted. Así Dios va a poner, todas esas estrellas son la gente que Dios va a poner al lado suyo. Era un habitante de calle, drogadicto, con su mano destruida de la droga, con sus dedos quemados, de usar la pipa, y Dios lo usó. Porque el don Dios lo usa donde quiere, con quien quiera. Pero una cosa es el don y otra cosa es la presencia. Dios lo usó y vino la presencia para que Él me hablara a mí, cuando yo ni siquiera era pastora. Pero Él no vivía en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios es un ámbito. Vivir en la presencia de Dios, vuelvo y lo repito, disciplina genial, pero no es que usted ore a las 10 de la mañana, es que usted viva en una constante comunión con el Padre, es que usted viva en una constante comunión con el Espíritu Santo, que desde que se levante hasta que se acueste, usted le pueda decir, dirígeme, guíame, enséñame, muéstrame, dame sabiduría, inteligencia, conocimiento, revélame tu palabra, es esencia. Entonces vemos a Elías, un poderoso profeta, pero sin presencia. Porque después de que salió de la cueva, el Señor le dio 3 tareas para hacer y con esas se lo llevó. Sin cumplir la asignación completa. Por eso el Señor le dijo, úngeme a Eliseo, úngeme a Jehú y úngeme a otros, son 3. Lo que no haga Eliseo lo va a hacer este, lo que no lo haga este lo va a hacer este. El que escape de la espada de este no va a escapar de la espada de este. Y si escapa de la espada de este lo exterminará. Pero no es lo mismo vivir del don que vivir en la presencia. El don te sirve y te lleva muchas veces lejos. Pero la presencia de Dios es lo que te lleva a la eternidad.
Porque el Señor fue claro y dijo, ¿perdón? Ay, es que mire, yo en su nombre levanté paralíticos, yo he visto gente pararse de sillas de ruedas por una oración y tenernos que hacer un lado y dejar de danzar porque el paralítico se paró de la silla y empezó a correr por todo el parque. Eso es don, es poder, pero hay presencia. Yo eché fuera demonios, ay sí, y por allá el Señor preguntándole a Pedro, Pedro, ¿tú lo conoces? ¿Lo habías visto? Uy, no, Señor, espérame, he hecho una miradita aquí en todos los datos que tenemos en nuestra base de datos, a ver si la cara de este personaje está ahí. ¿Cómo te llamas? No, yo me llamo Luisa y yo prediqué por el mundo y sanamos paralíticos, enfermos, teníamos un grupo de 30 mujeres que estaban solamente en intercesión. No, eso era glorioso, ¿usted no se acuerda de mí? Ay, no, es que ya miramos en toda nuestra base de datos y tú no apareces. Dios me guarde. Y me pongo de ejemplo para no poner a nadie. Tú no apareces, no te conocí. No había presencia, había don, había elocuencia, había tal vez una buena oratoria, un buen mensaje, buen contenido, pero sin el poder de la presencia. Y si no está la presencia, no hay nada. Y el Señor dice, no, devuélvase, papito, no lo conozco. Qué triste que lleguemos al cielo y el Señor nos diga, no lo conozco. No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no solamente no los conocía, sino que eran maldadosos. Qué fuerte, ¿no? Pero qué real. ¿Por qué? Porque creemos que el éxito es tener un lugar lleno de gente. Y chévere, que vengan las multitudes a dimensión de gloria. Eso es maravilloso. Que se llene la iglesia, pero que esa gente se llene con la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, de nada sirve tener 1000 sillas si la gente se va a ir al infierno. Si la gente se va a perder. Que sean capaces de dar su vida como la entregó Daniel. Pues si me toca morir en el foso de los leones, si me toca morir como los amigos de Daniel, en el horno de fuego, no importa. He acabado con mi buena tarea. Dijo Pablo, he acabado la buena carrera. He guardado la fe. ¿Cuál es la carrera de nosotros? Guardar la fe. La fe trae la presencia de Dios. La presencia de Dios trae respuesta. La gloria de Dios trae resurrección. Eso es lo que nosotros necesitamos preservar. Bonito tener casa, bonito tener carro, bonito ir a la universidad, tener conocimiento. Nos ayuda a ser entendidos, nos ayuda a tener una posición en el mundo que se está perdiendo para poner la luz de Cristo en medio de todo lo que se está perdiendo. Pero eso no es el éxito. El éxito es tener la presencia de Dios con nosotros, que cuando se cierren nuestros ojos podamos decir, he peleado la buena batalla de la fe, ya he acabado la carrera y me he encontrado apto, me he encontrado sin mancha, me he encontrado sin arruga, estoy vestido con vestidos de lino, me voy con Él porque hice todo lo correcto. Daniel dijo, si se acaba hoy, gloria a Dios. Pero me voy con Él. En el horno de fuego, en el foso de los leones, pero me voy con Él. Donde me toque, me voy con Él. Y el diablo no nos mata cuando a Él se le da la gana. Porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Y Él sabe cuándo nos vamos y a qué horas y qué día y cómo hacer. Yo siempre digo, yo quiero morir viejita y mandando. Pero yo no sé si Dios me va a permitir morir viejita y mandando. Él sabe cuándo me iré con Él. Pero qué bueno tener la certeza. Mandando en el buen sentido, ¿no? No de mandar de mandona, sino de mandar y dejar como lo hizo David, su casa organizada. Como lo hizo Jacob, poder bendecir a sus hijos antes de morir. Que no sea como que me acosté y no se supo nada más de mí. Poder bendecir a mis hijos, a mis nietos, a los que tenga de mi familia alrededor mío. Poder bendecir la iglesia.
Por eso debemos de buscar el éxito de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios traerá las añadiduras. Las añadiduras vienen porque vienen. Eso viene porque viene. Porque eso es de Dios. Y Él no lo entrega. Al fin y al cabo se va a quedar aquí. Él dice, tome, disfrútelo. Disfrútelo. Pero eso es de aquí. La presencia es eterna. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos a la eternidad? ¿Qué vamos a llevarnos? Nada. Yo creo que usted no se va a llevar nada. Ni la ropa. Yo les confesé hace como 2 meses a la iglesia de Duitama y a mi mamá y a mi hermana, un día que estábamos en la casa y ellas se reían porque a mí siempre me han gustado mucho los zapatos. Y yo tengo muchos zapatos, pero entre todos mis zapatos tengo unos favoritos. Entonces, cuando yo iba a ir a Duitama, yo me llevaba mis zapatos favoritos para Duitama. Porque yo decía, ¿qué tal que un terremoto y se me pierdan todos mis zapatos aquí? Voy a llevar los que a mí más me gustan. Mira el pensamiento de una persona que está en Cristo. Y yo me llevaba mis zapatos bonitos y yo decía, no, yo me voy a llevar los zapatos que más me gustan porque qué tal que un terremoto y yo pierda todos mis zapatos y me quede sin los más bonitos. Y unas botas que me gustan mucho que me mandó la sobrina, me trajo la sobrina de Omar de allá de España y me fascinan porque son muy calienticas. Y entonces yo siempre buscaba ropa que me quedara bien con esas botas para llevármelas porque me gustaba. Me llevaba los chalecos que más me gustaban, me llevaba la ropa que más me gustaba para Duitama porque tenía un apego a eso. Pero ¿sabe que Dios tuvo que matarlo? Porque eso no es importante. Porque lo más importante es ver cómo estoy dentro. Por si llega el momento, tener la certeza de que estoy bien. Entonces el éxito no es lo que yo tengo. Esos son añadiduras. Pero ¿sabe qué es lo que usted y yo debemos de preservar? La presencia. Eso es lo primero que nosotros debemos echar en la maleta de viaje. ¿Y sabe dónde encontramos la presencia de Dios? Dentro de nosotros y en su palabra. Esta es la presencia de Dios. Cuando nosotros los llevamos, vamos seguros. ¿Sabe que hay gente que no se ha muerto porque llevaban una Biblia en el bolso y en medio de una balacera, un disparo y le cayó en la maleta y la maleta estaba la Biblia y lo que recibió el balazo fue esto? Como la joven que le dijo a la mamá, mamá, préstame la camioneta. Y ella le dijo, la tengo llena de mercado. Le dijo la chica, desocúpala y me la prestas. En Estados Unidos. Y la mamá desocupó la maleta, desocupó la camioneta y se le olvidó sacar los cartones de los huevos. Y los cartones de los huevos quedaron en el baúl de la camioneta. Y cuando ella se fue a ir, la chica, la mamá le dijo, hija, ve con Jesús, el Señor te guarde. Y la chica le dijo, no hay espacio, tocará que se vaya en el baúl, porque vamos todos adelante. Mis amigas y yo vamos adelante. Ella cogió la camioneta, se fue a su paseo con sus amigas y hubo un accidente. Todas murieron. ¿Y sabe qué fue lo único que quedó con vida? Las cubetas de huevo que estaban en el baúl. Porque la presencia de Dios va con quien la quiere llevar. Amén. Qué importante es que lo llevemos a todo lado. Vamos a orar en esta hora. Y pídale al Señor que más allá de querer éxito en esta tierra, porque es importante y nos sirve, nos ayuda, nos bendice, bendeciría a nuestras naciones, a nuestras generaciones, el tener éxito afuera. Pero más que eso, amado, que usted pueda tener el éxito en el Espíritu Santo. Cierre sus ojos ahí donde está y por un momento dígale, Padre precioso, yo quiero tu presencia, Dios. Quiero como Daniel gustar de tu presencia, Padre amado. Quiero tenerte conmigo, Dios. Quiero saber que bajo toda circunstancia tú puedes estar, pero también sobre toda bendición y en toda bendición tú puedes estar. Estuviste con Daniel, estuviste con sus amigos y les diste la sabiduría para actuar en medio de la presión. Los salvaste de la muerte, los sacaste del foso y del fuego, Señor y Dios, en bendición y en victoria.
para hacerlos 10 veces más efectivos que los brujos y que los magos, Señor. Allí demuestras tan poder, Padre Celestial, de que no solamente nos salvas, sino de que también nos capacitas de manera poderosa, Señor. De que no solamente, Señor, haces con nosotros un milagro, sino que el milagro, Señor, se convierte en milagro para otros. Padre precioso, queremos pagar ese precio para tener tu fuego en nosotros, Espíritu Santo. Poder verte cara a cara, Espíritu de Dios. Poder pagar ese precio para estar cerca de ti. Para entender que tu presencia es algo más que cualquier objeto que puedo llevar, que cualquier maleta, que cualquier zapato. Entender que tu presencia es algo tan preciado y tan poderoso, que hace que yo pueda disfrutar, Señor. Tenemos anhelo de conocerte, de conocer tu presencia. El éxito de este mundo, Señor, lo queremos usar en este mundo, pero sin perder de vista tu presencia, sin perder de vista lo que tú tienes para nosotros, sin perder de vista, Señor, el estar continuamente en tu presencia. No sé qué pasa, Señor, muchas veces en nosotros, que descuidamos esa presencia y nos convertimos en aquellos que buscan circunstancialmente la presencia, Señor. Pero la presencia tuya debería de permanecer en nosotros 24/7, Señor, 365, Dios de la gloria. Así como Enoc, Dios, dice la palabra, que Enoc caminó con Dios. Poder caminar con tu presencia, 300 años, dice la Biblia. 300 años caminó Dios, Enoc con Dios. 65 no caminó con Dios. Vivía en la tierra, pero no caminó con Dios. Y 300 años caminó con Dios para completar 365 años. 365 días donde debemos de caminar contigo, Dios. Donde debemos estar en tu presencia, donde debemos habitar en la dulzura de tu santidad, Padre. Oro declarando, Señor, creyendo poderosamente que estaremos en tu presencia, que nos podamos quebrantar bajo el poder de tu presencia, en el parque, en el restaurante, en el bus, en la plaza, Padre precioso, en cualquier lugar donde estemos, porque tu presencia está en nosotros, va con nosotros y nos puede reargudir, nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier hora, mientras dormimos. Queremos tu presencia, queremos pagar ese precio de tu salvación, ese precio de tu presencia, que me lleva a vivir en libertad, que me lleva a vivir en salvación, que me lleva a vivir en redención. Espíritu Santo, haz que nosotros podamos ser como Daniel, no preocuparnos por lo externo, sino por lo interno, pagar ese precio de vivir en tu presencia, querer ser amigos tuyos y caminar contigo, Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Bendigo a cada persona que está en mí. Bendigo a los que estamos aquí, a los que estaban en Ritama, Señor, a los que están